Bueno, queridos alumnos de metafísica, seguimos con nuestra clase. Nosotros habíamos visto hasta ahora, es decir, antes de encarar el pensamiento metafísico de Tomás de Aquino, que digamos es el que caracteriza propiamente la Edad Media, es decir, la Edad Media, la Alta Edad Media, ¿no es así? Es decir, ese, podemos llamarlo así, ese siglo de oro de la Edad Media, que le tocó vivir a él y ser, digamos, en ese periodo, en ese siglo de oro, uno por lo menos, pero yo diría el más grande de los protagonistas, a quien se le debe precisamente gran parte de los logros filosóficos, teológicos también, por supuesto, de ese periodo. Pero habíamos dicho, volviendo un poquito a Aristóteles, porque tenemos que digamos, referirnos necesariamente a Aristóteles, ¿no? Se suele decir que Tomás de Aquino es un aristotélico. Bueno, eso hay que tomarlo muy con pinzas, muy con pinzas. Básicamente es un aristotélico, pero no es solamente, como vamos a tratar de demostrar, un aristotélico, como pueden haberlo sido otros, por ejemplo, a lo largo, diríamos, de toda la Edad Media, ¿no? No solamente en Occidente, sino también en Oriente. Por ejemplo, pensemos en la filosofía árabe, en los filósofos musulmanes, ¿no? Y los aportes que vamos a ver tienen estos filósofos en el pensamiento medieval posterior, el pensamiento medieval occidental posterior. No sé cómo influyen, pero especialmente en Tomás de Aquino, ¿no? Al-Farabi, Avicena, y también la filosofía judía, especialmente con Maimónides, ¿no? Pero decimos, volvamos un poquito a Aristóteles. Para Aristóteles vimos que la forma es lo que confiere actualidad a la sustancia. La sustancia es, habíamos dicho para Aristóteles, la sustancia corpórea, esa composición de materia y forma, ¿no? El compuesto, diríamos entonces, de materia y forma, en donde la materia funge de sujeto potencial y por lo tanto no tiene absolutamente ninguna actualidad, y la forma es lo que le da actualidad a esa, diríamos, a esa materia y a todo el compuesto. Por eso se suele decir, palabra de Aristóteles, que puesta la forma está puesto el ser, decía, porque el ser termina entonces concibiéndose como un compuesto de materia y forma, en definitiva. En un compuesto de materia y forma hay un sujeto, digamos, potencial, pero actualizado. ¿Y qué significa actualizado? Existente. Es decir, la forma es lo que le da la existencia, lo que pone en existencia, lo que le da realidad actual a la sustancia, en definitiva. Pero fíjense ustedes que si este es el caso, entonces quiere decir que cada sustancia individualizada por la materia, porque tengamos en cuenta que la materia es el sujeto potencial, y como sujeto potencial es lo que hace que la forma quede individualizada. Es decir, que la forma hombre se quede, diríamos, plasmada, como por así decir, en este hombre, que llamo, Pedro, Carlos, Daniel, María, Juan, lo que sea, pero a este hombre, y no otro, ¿no? Recordemos que el sujeto potencial, la materia, es, digamos, lo que confiere la individualidad, lo que hace precisamente, entonces, lo que pone la multiplicidad, ¿ven? En el ámbito de la forma, diríamos, hombre, ¿ven? Es decir, está en la mente, no fuera de la mente, fuera de la mente están
cada uno de los hombres individuales, únicos e irrepetibles. Cada uno es único y irrepetible, no hay otro como él, no hay otro como él. Lo que pone la multiplicidad, lo que pone el devenir, también es la materia, ¿no? ¿Ven? Es decir, obviamente, si la materia pone la individualidad, entonces, digamos, es como que la forma, como que se va multiplicando en muchos individuos, entonces funda, diríamos así, la multiplicidad, ¿ven? La pluralidad de individuos fuera de la mente. Pero, decimos, si la actualidad de esa sustancia es su existencia, en definitiva, ¿ven? La existencia se multiplica fuera de la mente. Se multiplica y es poseída por el individuo. Es decir, esa existencia como que se individualiza. ¿Y qué quiere decir que se individualiza? Que se hace única y irrepetible. ¿Ven? Cada individuo, es decir, cada compuesto de materia y forma, cada sustancia existe como individuo. Como individuo. Esa es la sustancia primera aristotélica, ¿ven? Como individuo. ¿Y qué dice que existe como individuo? Quiere decir que cada existente, cada sustancia que existe, es única e irrepetible. Por lo tanto, digamos, la existencia de Carlos, ¿ven? Es de Carlos, no de Pedro, ni de Juan, ni de Daniel, ni de Pablo, es de Carlos. ¿Ven? Así, digamos, como la forma, ¿ven? Se individualiza, pero la forma es la fuente de toda actualidad. No hay actualidad más allá de la forma. Por lo tanto, la forma es aquello que hace que la sustancia tenga existencia, lo actual, ¿ven? Lo que existe, lo que tiene acto, aquí y ahora, ¿ven? Y por lo tanto, digamos, cada sustancia tiene su propio acto, cada sustancia tiene su propia existencia. Cada sustancia se agota, diríamos, en su propio, como realidad, no como concepto que está en la mente y no tiene ninguna realidad, ¿no? Sino como realidad. ¿Ven? Cada sustancia se agota en su existir. Y no hay otro que tenga el existir que tengo yo, así como yo no tengo el existir de las demás cosas. Entonces, en este contexto formalista, en esta metafísica o en esta cosmovisión formalista, es decir, el mundo, digamos, es una multiplicidad de existentes, en definitiva, que no tienen nada en común el uno con el otro. No tienen nada en común el uno con el otro, por decir, como la materia, entonces, individualiza la forma, individualiza la existencia, toda vez que la forma es la existencia misma de la cosa. Es verdad que por ahí hay un texto de Aristóteles que dice que de todos modos, digamos, la forma no es el ser. Un texto extraño, porque vamos a ver si lo podría interpretar en el sentido de la metafísica de Tomás de Aquino, porque ahora vamos a ver eso. Pero es la única frase que se encuentra en la metafísica aristotélica, y es una golondrina que no alcanza para hacer primavera, diríamos, ¿no? No es un pensamiento constante que se vaya dando a lo largo de toda, digamos, la metafísica. Por lo tanto, es muy difícil interpretar esa frase. Pero el tema es ¿no? Tomás de Aquino ve, y no solamente Tomás de Aquino, sino antes de Tomás de Aquino, ¿ven? Que los existentes, es decir, múltiples, esencialmente diversos, individuales, cada uno, diríamos, único y irrepetible. Sin embargo, hay algo, hablan, por así decir, de algo común a todo. ¿Y qué es lo común? Lo común que tienen todos los existentes. Que existen. Pero que existen. Pero cada uno, digamos, con su existencia individual. Con su existencia, decimos,
única e irrepetible. Es decir, cada existente es como inconmensurable, inconmensurable. Es decir, no se puede comparar con otro porque es único, es único. Fíjense ustedes que el individuo precisamente, ¿ven? Es decir, marca, podemos decir, el límite de nuestros conocimientos. ¿Ven? Fíjense, yo no tengo un concepto para significar o para expresar, por ejemplo, la esencia de este hombre que llamo Pedro. Y por eso lo tengo que llamar Pedro. Ahora, Pedro no me dice la esencia de lo que es Pedro. Y cuando yo digo que Pedro es hombre, pero entonces, pero hombre yo lo puedo aplicar a muchas cosas iguales a Pedro. Lo puedo aplicar a Juan, a Daniel, a Pablo, a María, a Teresa, a Juana y a todos los que son como ellos. ¿Ven? Pero resulta que cuando yo bajo a la realidad, salgo del concepto universal y abstracto y bajo a la realidad, me doy cuenta que en la realidad los entes individuales no se pueden atribuir el uno al otro. Es como si yo dijera Juan es Pablo o Juan es Daniela, o no tiene sentido. Pero sí puedo decir de todos ellos que es hombre. Ahora, fíjense ustedes, ven que fuera de la mente, los entes, las sustanciales, las sustancias que son individuales, ¿ven? Esa sustancia primera, existen con una existencia tan única e irrepetible, ¿ven? Que para la cual no hay concepto. Porque para poder tener un concepto siempre es repetible de muchas cosas. Yo digo, hombre, ¿de quién? De Juan, pero lo repito también de Pedro, lo repito en igual sentido de María, en igual sentido de Daniel y de Juan. ¿Ven? ¿Ven? Pero para expresar la individualidad, no lo que tienen en común, diríamos así, sino para expresar la individualidad de cada uno, la peculiaridad individual de cada uno, no tengo un concepto y por eso tengo que aplicar un nombre que lo único que hace el nombre no me dice lo que Pedro es, simplemente lo puedo señalar. Lo puedo señalar. Pero entonces podemos expresar lo común, esencias comunes, naturalezas comunes entre los individuos. Sí, bueno, pero eso común que se da entre, cuando yo digo hombre, de Pedro, de Daniel, de Juan, de María, etc., ¿ven? Eso común es un concepto, en definitiva, no es la realidad. ¿Ven? Es un concepto. Eso es lo universal, pero lo universal está en la mente, no está fuera de la mente, en la realidad. Fuera de la mente, en la realidad, lo único que tenemos son individuos, cada uno de ellos teniendo su existencia. Y una existencia que no comparte, con la existencia de los demás. No comparte con la existencia de los demás. Sin embargo, fuera de la mente, todas las sustancias primeras existen. Disculpen, como le digo a los alumnos de ética que varias veces, es mi secretaria, mi ayudante de cátedra, que se está poniendo nerviosa porque hay alguien que toca el timbre. Pero ya se va a tranquilizar. Si no, le abro la puerta y se va. Entonces, ¿ven? ¿Ven? Ahí la tienen. Me esperan un poquitito. Vamos. Vamos, ahora me tenés podrido. Vamos. Disculpen. Home, sweet home. Entonces, se dan cuenta, chicos, que, sin embargo, fuera de la realidad, no en la mente, porque digamos, como que lo común está en la mente, pero fuera de la realidad, en las cosas, en la sustancia primera, no hay comunidad, diríamos. ¿Ven? Sin embargo, todas las cosas existen. Todas las cosas tienen existencia. Ahora, esta existencia que tienen las cosas, cada existencia única y repetible, intransferible,
incomunicable, cada existencia, esta multiplicidad de existencias, tiene que tener una razón de ser. Tiene que tener una razón de ser. ¿Ven? Y la razón de ser, dice Tomás de Aquino, tiene que ser una causa productora, decimos así, por así decir, productora de la existencia de las sustancias, y esta causa tiene que ser acto. ¿Por qué? Porque una causa no puede causar lo que no tiene. Por lo tanto, además, si no fuese actual, no podría causar absolutamente nada. Esta causa tiene que tener actualidad. Pero no puede ser la actualidad, diríamos, de una sustancia, sea la que sea. Por más que sea una sustancia superior a todo, no puede ser la actualidad de una sustancia. Porque una sustancia siempre es potencialidad de ser. Es potencialidad de ser. Y si nosotros decimos que, esta causa es la actualidad o el existir de una sustancia, lo único que hacemos, ponemos una sustancia más elevada, más noble, por encima de a lo mejor de la sustancia de este mundo, que es lo que hizo Aristóteles, pero en definitiva una sustancia más. Porque lo que tiene que, diríamos, de lo que hay que dar razón de ser, lo que hay que explicar en definitiva, es la existencia de la sustancia. De la sustancia, no de tal o cual sustancia, sino la existencia de la sustancia. Pero si yo pongo este principio, esta causa, diríamos, en otra sustancia existente, por más perfecta que sea esta sustancia, no salgo del ámbito de las sustancias. Estoy siempre en ese ámbito, decimos, interior a los predicamentos, es decir, al orden de la sustancia y los accidentes, y que van a quedar sin explicación, no van a tener una razón de ser. Lo único que hago, diríamos, traslado el problema de esta sustancia concreta, el problema que me plantea la existencia de esta sustancia concreta, lo traslado a esta otra sustancia, pero el problema va a seguir subsistiendo. Y por lo tanto, no voy a obtener ninguna explicación, no voy a poder dar ninguna razón de ser. Entonces, tiene que haber, más allá de la existencia de toda la sustancia, o de la actualidad de todas las sustancias que hay en el mundo y que son objeto de nuestra experiencia sensorial, tiene que haber un acto, una causa, que es acto, tiene que ser acto, pero no el acto de una sustancia, no la existencia de una sustancia, sino que tiene que ser un acto sin sustancia, o lo que podemos decir así, un acto más allá de toda sustancia, es decir, un acto más allá de toda existencia sustancial, un acto extraesencial, es decir, que está fuera de la esencia, un acto extrasustancial, es decir, que está fuera de toda sustancia. Entonces, decimos, a este acto que viene a dar razón de ser de la existencia de todas las sustancias primeras que hay en este mundo, este acto es el que Tomás de Aquino va a llamar el esse o el actus essendi, es decir, esse, en latín, ser, el esse, se ve, ¿no? Esse o actus essendi, es decir, ser o acto de ser, que no tenemos que confundirlo con la existencia absolutamente de nada, porque la existencia es siempre de un individuo concreto, por lo tanto siempre limitada, siempre determinada por la sustancia a la que actualiza o a la que hace existir, porque el acto se limita en el sujeto potencial. La sustancia
materia y forma, no solamente la materia, sino materia y forma, es nada más que potencialidad para poder existir. ¿Ven? Potencialidad para poder existir. Y por lo tanto, la existencia no es el acto de ser o el ser simplemente el esse de Tomás de Aquino. ¿Ven? Voy a poner un ejemplo en esto, ¿no? Yo tengo 2 pedazos de hierro, ¿no es así? Y los pongo en la fragua. Los dejo allí y estos pedazos de hierro se van poniendo candentes, ¿no es así? Al rojo vivo, ¿no? Bueno, decimos, ¿ven? El hierro como tal estaba en potencia de devenir candente en la fragua. ¿Ven? Ese hierro como potencia para devenir candente es lo que podríamos llamar, supongamos, la sustancia. Estamos hablando de un ejemplo simplemente a nivel de la sustancia y los accidentes, no a nivel de la materia y la forma. Pero digamos, trazamos un pequeño paralelismo, un ejemplo, casi diríamos una metáfora, que nos posibilita poder conceptualizar lo que estamos diciendo. Bueno, el hierro como tal, ¿ven? El hierro es como la sustancia, compuesta de materia y forma. Pues el hierro también es una sustancia. Y se pone, está en potencia de devenir caliente, lo ponemos en la fragua, y por lo tanto esa potencialidad se actualiza, ¿no? Se pone candente, en acto, se actualiza. Hagamos una comparación con lo que acabamos de decir de la sustancia y el acto de ser. El hierro es como la sustancia, ¿ven? La sustancia compuesta de materia y forma. La cualidad en acto que se suscita en el hierro, el calor que el hierro adquiere en acto, o que deviene en acto, es como la existencia de esa sustancia, como la existencia. Pero si el hierro está caliente en acto, si está candente en acto, ¿ven? Se debe al fuego de la hornalla o de la fragua. ¿Ven? Sí, entonces, ¿qué es lo que explica, diríamos, que el hierro esté candente en acto? El fuego de la fragua o de la hornalla. Entonces, ¿ven? Aquí, supongamos que el hierro es la sustancia. El calor en acto, la actualización de su estado potencial para estar candente, eso es, digamos, como una vez actualizada, es la existencia. La existencia. Fíjense que ya el calor es algo que pertenece a la esencia del hierro. ¿Ven? A la esencia del hierro. Porque estaba en potencia de devenir candente en acto. Y el fuego que le influye, que causa en el hierro ese acto, ¿ven? De ese acto de candencia, ¿ven? Es el esse, se usaría en este ejemplo, en esta metáfora, el esse o el actus essendi. Entonces, ¿ven? Tenemos la sustancia, tenemos la existencia que actualiza la sustancia, ¿ven? Y que se limita, la existencia, se limita a los límites de la sustancia, se limita a los límites de la sustancia, pero una vez recibida esa existencia por la sustancia, es algo de la esencia de esa sustancia. Algo de la esencia, digamos, que es potencial, ahora es actual, pero la esencia es la misma. Es una esencia, una sustancia actualizada, pero no es algo distinto de la sustancia. ¿Ven? Ahora, ¿qué es el esse? El esse es la causa o el principio, ¿ven? Que, diríamos, que causa la existencia en el sujeto potencial sustancial. ¿Ven? Entonces, es decir, lo que Tomás de Aquino entiende por el esse o el actus essendi, para poder explicar el existir de cada sustancia, ¿ven? Es extraesencial, está fuera de la sustancia, no es parte de la sustancia, no es un principio de la sustancia. ¿Ven? La existencia es un principio de la sustancia, ¿ven? Principio actual de la sustancia, pero pertenece a la sustancia como tal. Pero si todas las existencias
pertenecieran a la sustancia, fíjense ustedes, como pertenecen, como es un hecho, que mi existencia es mía, mi existir se agota conmigo, se agota dentro de los límites de mi sustancia, ¿no es así? Pero no me trasciende, mi existencia no me trasciende, ¿eh? Es mía, no está fuera de mí, ¿eh? Y está, diríamos, como agotada en los límites que le permite, diríamos, mi sustancia. ¿Ven? Entonces, si la existencia, ¿ven? Fuese, diríamos el principio, o como es el principio de actualidad de la sustancia, porque es el principio de actualidad de la sustancia, pero si no hay algo más allá, un acto más allá de la sustancia, un acto que esté fuera de la sustancia, un acto, diríamos, extraesencial o extrasustancial o trascendente a toda sustancia, no lograríamos explicar por qué las sustancias existen. ¿Por qué? Porque esa existencia de la sustancia es parte de la sustancia. Es decir, mi existir no es algo distinto de mi sustancia, de mi esencia, de mi naturaleza. No es algo distinto. Yo puedo pensar la sustancia o la esencia sin existencia. Y entonces tengo el concepto en mi mente de esa sustancia. Yo puedo pensar, por ejemplo, el hombre sin tener en cuenta el existir, sin tener en cuenta el existir de ese hombre. Pero yo puedo luego pensar, unirle a ese pensamiento la existencia que tiene fuera de la mente, que esa misma sustancia que estoy pensando tiene fuera de la mente, en la realidad, y entonces en este sentido decimos la esencia, la existencia en la realidad como tal, en lo real concreto, es un principio de la sustancia. Es un principio de la sustancia. Pero si yo reduzco todo, reduzco, digamos, obviamente la existencia a la sustancia, como lo tengo que reducir, entonces la existencia, es decir, como la sustancia es en sí misma, aún fuera de la mente, en la realidad, el compuesto de materia y forma es potencialidad, no tengo ya posibilidad de dar razón de ser del por qué ese principio, ese compuesto de materia y forma tiene existencia. Es decir, por qué está actualizado. Si yo quiero explicar por qué, vamos a volver un poco a la metáfora, ¿no? Si yo quiero explicar por qué el hierro que era caliente o candente en potencia, ahora es candente en acto, y tengo que pensar necesariamente en una fuente de actualidad, en una fuente de actualidad, pero que está fuera del hierro mismo, que no pertenece a la sustancia del hierro, que no pertenece a los principios esenciales que respecto de la candencia estaban nada más que en potencia. Entonces, para poder explicar la existencia, el existir de los entes subsistentes, de las sustancias primeras Aristóteles, tengo que salirme del plano de la esencia o del plano de la sustancialidad. Tengo que salirme del ámbito de los compuestos de materia y forma. Tengo que trascenderlos. Pero ahora, esta fuente de actualidad, o esta fuente, podemos decir, de existencia de las sustancias, tiene que ser actualidad, sí, seguro, tiene que ser actualidad, porque ninguna causa puede comunicar lo que no tiene, o lo que no es, por lo tanto tiene que ser actualidad. Y decimos que no tiene que tener actualidad, sino que tiene que ser actualidad. ¿Por qué? Porque una comunica actualidad, y toda causa comunica lo que ella tiene o lo que ella es, ¿no? Sino que esta actualidad, que llamamos el esse o el actus essendi, ¿ven? Es una actualidad que está fuera de toda sustancia. Por lo tanto, tenemos que decir que esta fuente de actualidad no tiene actualidad, sino que es la actualidad misma,
que esta fuente de ser, no tiene ser, sino que es el ser mismo, porque es la causa del ser de todas las cosas, la causa de la existencia de todas las cosas. Y a este actus essendi, ¿ven? Es decir, que está, diríamos, que está en cada cosa, ¿no? Porque ahora después vamos a ver cómo esta fuente de actualidad comunica su actualidad a todos los entes. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima entrega, que les voy a mandar ya, vamos a ir mandando unas cuantas entregas de acá en más para que ustedes vayan escuchando y vayan tomando notas, vayan haciendo apuntes, y después ya iremos reflexionando más, un poco más, entrando un poco más en profundidad en este tema, para después, la segunda parte del año, pasar a ver otra perspectiva metafísica que no es precisamente la de Tomás de Aquino. Bueno, hasta la próxima, chicos, que la pasen bien.